que sirva ese pequeño abordaje que nos duró casi una hora. Bueno, al fin y al cabo productivo para algunos, creo. Muy bien, vamos a ir compartiendo pantalla. Y ahí vamos. Vamos cerrando. 6 personas en espera. Un momentito, por favor, mientras admito. Ya. Creo que todos. Recatados ya. Muy bien. Ahora sí. Nos quedamos para acá. Los objetivos, uy, sigo teniendo hasta que no puedo deshacerme de esta grabación. Los objetivos de la Administración de Recursos Humanos. La Administración de Recursos Humanos tiene sus propios objetivos. El primero, alcanzar los objetivos y la misión de la institución. Proporcionar la competitividad, eso es. Porque las personas cuando competimos nos divertimos y afloramos nuestras potencialidades. Así en un momentito hemos tenido una competencia de conocimientos. Y creo que nos hemos beneficiado varios. Yo también he aprendido de algunas propuestas, de algunas intervenciones, he aprendido mucho. Eso nos genera crecimiento, la competitividad. Personal bien entrenado y motivado. Eso es otro objetivo. Quieren tener personas que estén entrenadas, pero que no solo estén bien entrenados, sino que quieran estar en nuestra organización. Aumentar la satisfacción. Las personas cuando nos sentimos satisfechas en un lugar, damos todo nuestro potencial. Las acciones que hacen que nosotros no nos sintamos satisfechos, y de hecho las preferencias, estas son también algunas que logran precisamente lo contrario. A nadie nos gusta. A mí desde niña no me gustaba la preferencia de mi profe por un estudiante y me hacía sentir menos productiva. El ser humano también es un ser variable. Algunas veces puedes reaccionar a alguien, bueno, la destrono así. También el ser humano tiene una variedad de reacciones. No todos reaccionamos de la misma manera. No somos máquinas. Esa es la diferencia. El ser humano tiene miles de alternativas de reacción frente a un estímulo. No tiene solo una. Y esa es la diferencia con la máquina. La máquina está programada para algunas. El ser humano le pueden hacer hasta lo impensable en formas de reaccionar. Para algunos puede causarles, ay, no me siento bien, ya no produzco. Y para otro, no, pues por lo mismo voy a demostrar que no. Para otro, indiferencia. Cada uno reacciona de manera diferente. Y mezclas de diferencias todavía. Desarrolla la calidad de vida en el trabajo. Gente que queremos competir sanamente, ese estilo de trabajar en equipo, competir, pero para lograr mejores metas juntos. Impulsar el cambio, constantemente el cambio nos hace despertar, la monotonía aburre. El ser humano se siente a veces también estresado por esa monotonía. Mantiene políticas éticas. Eso también es otro objetivo, mantener la política y la ética. Eso también es otro factor bien difícil de trabajar en diferentes grupos humanos. Construir una cultura corporativa que valore lo que queremos que se valore y que cada uno aporte ese tipo de valores y en la construcción conjunta. Eso es lo que desean, lo que logran. Bueno, como hacen todo lo contrario, no logran nada de eso en nuestra experiencia, ¿verdad? Cada experiencia que hemos tenido. Yo en realidad más que instituciones he tenido, en el buen sentido yo les llamo jefes, porque están en un nivel superior, pero realmente he tenido verdaderos jefes, algunos que me han impulsado a crecer, a cambiar, a hacer varias cosas, y he tenido algunos que me querían enterrar y que yo misma era infeliz. Y me convertí en esa persona que muchas veces detesté y era, ya va a ser las 6, 6 menos cuarto, 6 menos 5,
¡Seis, me voy! Me convertí en lo que criticaba y odiaba, pero realmente creaban ambientes muy improductivos, no me sentía cómoda, quería escapar a donde sea. La cosa es salir de ahí. Pero también he tenido ese tipo de jefes, más que jefes, creo que han sido realmente líderes, que me han permitido esa capacidad de proponer, potenciar, en el verdadero sentido, les digo, explotar mi potencialidad y también corresponder con muchas acciones, porque no siempre es el sueldo, a veces no lo pueden hacer, pero a veces son los permisos, a veces son que te entiendan que tienes que ir a estudiar, ese trato que te hace sentir que tú aportas y que te lo reconocen y por eso aportan en tu mejoramiento, en tu crecimiento. Pero la mayoría no hemos tenido, creo que es. Alguna vez sí he tenido, eso sí, y realmente he sido muy, muy productiva por eso, con ese tipo de personas. Eh, esos lamentablemente hay muy pocos. Se debería de hacer una escuela de gerencia, que hay instituciones que hacen escuelas de gerencia con diferentes actividades, los coach y todo. Muchos conozco que van a pasar, pero llegan y no hacen nada de lo que aprendieron. Y bueno, pues a ver, veremos. Tiene que ver mucho con la visión paradigmática en la vida. Todo es paradigmas, todo es epistemología. Lo que alguien me decía alguna vez, PH, ¿qué quiere decir? PhD, filosofal. La esencia de nuestras investigaciones es la epistemología. Ahí encuentras la esencia de la diferencia entre uno y otro. Es la raíz del conocimiento, las escuelas epistemológicas. Y a veces no le damos importancia a eso, pero realmente cuando conozcan esa área van a empezar a explorar las diversidades que existen del conocimiento. Qué interesante. Bueno, pasamos a lo siguiente. Ay, creo que tengo varias otras personas. Un momentito. Tengo un momentito. Aquí los. Ahí está. Ya. No quieres pasar y ahora, ¿por qué no quieres pasar? Muy bien. Entonces, administrar los recursos humanos implica crear todas las condiciones para aumentar el capital humano, así como el capital intelectual. Cuando generamos talento, tenemos un capital humano, dicen los administradores. Y a la vez tenemos un capital intelectual, personas que saben pensar, hacer, analizar y actuar debidamente. Este proceso se entiende como una serie de actividades que proporcionan un valor al cliente. El cliente del proceso no es necesariamente un cliente externo a la empresa, puede ser y estar dentro de ella, ser un cliente interno. La administración de recursos humanos pretende, primero, utilizar procesos para integrar a las personas. ¿Cómo integro? Por medio del reclutamiento y la selección. Estas son las acciones que se hacen en gestión del talento humano. Integración de las personas, reclutamiento y selección de personal. Organización, procesos para organizar a las personas, diseño de puestos, evaluación de desempeño. Procesos para recompensar a las personas, remuneración, prestaciones, incentivos. No siempre los incentivos son económicos. Hay que saber hacer incentivos también. Procesos para desarrollar a las personas. Formación, capacitación constante, desarrollo de estas personas, aprendizaje, la administración del conocimiento. Que el conocimiento se puede enseñar y se puede distribuir. Pero bueno, ustedes están corre y corre entre el horario y corriendo a su doctorado de su trabajo porque no entienden muchas organizaciones que parte de la administración de los recursos humanos es precisamente el desarrollo de las personas. Procesos para retener a las personas. Si tengo un capital humano bueno, tengo que retenerlo. No tengo que provocar que se vaya. Higiene y seguridad, pero no solamente la seguridad industrial. Les he hablado del diseño de oficinas, inclusive. La calidad de vida dentro del trabajo, no uno fuera. Relaciones con los empleados y los sindicatos. ¿Cómo nos llevamos?
En mi área algunas veces trabajamos estos procesos para retención con herramientas bien sencillas, que no son tan complejas, pero que al ser tan sencillas, nadie creo que las hace por eso. Una chocolatada en Navidad. A todos hacemos. Sí, donde todos los jefes se reúnen en su círculo de jefes y donde los porteritos se reúnen entre porteritos y los de medio rango se reúnen entre los de medio rango, así. No, pues hay que mezclarlos. Primero que se conozcan, que se miren más allá, que entablen una relación, que los gerentes bajen a los porteritos, que los conozcan. ¿Qué se llama usted? Don Mario. Ay, don Mario. Esa relación entre los mismos empleados, entre el personal que trabaja y obvio la relación con el sindicato. Procesos para auditar a las personas. Banco de datos. Ay, ni en instituciones educativas tenemos banco de datos y eso que entregamos digitalmente muchas cosas. Sistemas de información administrativa. Como no tienen un banco de datos, no saben los potenciales que tenemos. Como no actualizan tampoco sus bancos de datos, no saben qué cosas hemos aprendido. A excepción de las convocatorias que a la fuerza tenemos que presentar nuestros títulos y demás cuestiones. Y luego de eso, lo guardan, esos documentos, nunca actualizan banco de datos. Estos procesos deben ser continuos en una estructura. Vamos a ver dos tipos de modelo en la estructura. Hay el modelo centralizado y el modelo descentralizado. El centralizado es el Departamento de Recursos Humanos, monopoliza todas las funciones. Es aquel el que recluta, forma, remunera, evalúa. Es lo que conocemos, ¿no? Recursos humanos, ahí se encarga de todo. Tratamiento genérico, igual para todos los trabajadores, horarios, salarios, tareas, reglas, para todos. ¿Ya? El modelo descentralizado, los gerentes asumen todas las responsabilidades sobre sus subordinados. Tienen la capacidad de reclutar y seleccionar. Es que ellos saben qué tipo de personal necesitan. Recursos humanos no siempre cumple con esos requisitos. Ascienden, delegan o conservan a sus colaboradores. El tratamiento es más individualizado en este tipo de organización descentralizada. Y a la medida de cada trabajador, los horarios, salarios, tareas, metas individuales, soluciones, de acuerdo a las potencialidades y también se reflejan en los incentivos hacia ellos. Si le damos más trabajo, tiene que tener más incentivo. Si es que no se puede remuneración, porque eso es lo más difícil en nuestro contexto, por lo menos incentivos, por lo menos un permiso extra. Eso no le quita nada. Que salgas antes. Si cumple todas sus funciones, pero tiene que ir a recoger a su hijo, hazle feliz su vida. Si está cumpliendo, si está comprometida, ¿por qué no darle ese tipo de incentivos? Eso sí se puede hacer, porque hablar en nuestro país de los incentivos económicos es bien difícil, dados nuestro contexto económico. Pero hay otro tipo de incentivos, no solamente son los incentivos económicos. El que te agradezca, tan simple. Ese letrerito que digan empleado del mes parecería tan estúpido, pero a veces te motiva y te dice, ay, han reconocido que sí aporto. Esa felicitación en tus cumpleaños son cuestiones tan simples, porque a veces tienes tantos problemas en tu casa que ese día de tu cumpleaños te peleas con tu esposa, tus hijos se portan mal, te contestan, tú estás con un carácter de miércoles, dices no sé qué, estás decepcionado, llegas a tu trabajo y felicidades. Tomaremos si quieres este cafecito y para ti te invitamos este cupcake, aunque sea una galleta. Pero ni siquiera eso compartimos. Son medidas bien sencillas, pero que pueden lograr mucho en el compromiso. Tú dirás, pues, ni en mi casa me quieren, en mi trabajo me valoran. Porque a veces el ser humano es muy emocional, muy emotivo. Necesita.
Y acciones tan simples a veces nos hacen felices. Ahora hay variedad de acciones que se deben hacer. El cuadro de mando integral es una herramienta que nos permite medir a los indicadores de acciones logradas en función de las estrategias planteadas. Hay que considerar para este cuadro de mando integral lo siguiente: la misión de la organización, que es la razón de ser de nuestra organización. Para eso estamos, para eso, a esto nos dedicamos. El motivo por la que fue creada. La visión es la imagen de la organización. Esto han debido ver también en planificación estratégica, es lo mismo. ¿Cómo nos visualizamos en el futuro? ¿Cómo nos proyectamos? Si no tenemos esa capacidad de como organización proyectarnos, peor vamos a pedir a nuestros colaboradores que nos ayuden a proyectar hacia mejorar si nosotros no estamos claros hacia dónde queremos llegar. La imagen en el futuro de nuestra organización. Los valores. Es un elemento igual de planificación estratégica que no se conocen. Y si se tiene misión, visión y valores, nunca se los hace conocer a los colaboradores. Eso sí voy a rescatar de la EMI, recuerdo. Siempre tenía al frente la pizarra y encima de la pizarra, en vez de cruz, tenía misión, visión. Te distraías y te aburrías a veces con lo que decía el docente y mirabas misión, visión y leías. Los colores institucionales te reforzaba el pertenecer a esa institución. Esos son elementos sencillos que no se trabajan. La mayoría de nosotros no conocemos ni la visión ni la misión de las organizaciones en las cuales trabajamos. Hasta hemos participado en la construcción seguramente. Yo recuerdo de varias instituciones he participado en su construcción. Me preguntas, ay, creo que querían esto, ni yo recuerdo, te voy a decir, eso que participa en la construcción. Bueno, no es solo construirlo, sino hay que saberlo, hay que hacerlo conocer. Los valores, propiciar estos valores constantemente, pero no pedir a los demás desde las máximas autoridades, tienen que tener también los mismos valores. Compartimos los valores para crear una organización. Los objetivos, que son los resultados que la organización desea para alcanzar en un periodo determinado. Ay, me dijeron que han construido PIs y demás. Eso tiene que ver mucho con este tipo de herramientas. La misión nos presenta el estado actual, la visión, el estado en 5 años o a futuro por lo menos. Y en el medio están las metas a cumplir. Y recién surge la planificación estratégica. Eso ya lo vieron. Las estrategias es el comportamiento. ¿Cómo vamos a lograr cumplir esos objetivos? ¿Qué acciones específicas luego vamos a hacer? Que tendrán que ser las tácticas y acciones. La planificación estratégica es más, como dice su nombre, más de análisis estratégico. Generalmente la elabora la cúpula, aunque se les sugiere que se elabore con toda la organización para que ellos se sientan partícipes de esta planificación. Han pedido mi opinión, yo he contribuido con eso. Sí. Planificación táctica. Al campo medio de la organización se define a mediano plazo. Cada departamento define sus tácticas y operativas las actividades propias para lograr cumplir las estrategias. Los diferentes modelos que tenemos para la construcción de la gestión humana o administración de personal. Modelo base de obtención optimada en servicio. Eso era lo clásico. Quiero que construyan esto, hagan esto y este es el modelo. Una base de datos históricos estadísticos utilizaban. Modelo de base de seguimiento de puestos. Ya utilizaban igual el histórico de datos estadísticos y hacían el seguimiento de cumplimiento de metas. El modelo de sustitución de puestos, clave. Este ya utilizaba una serie de herramientas, perdón, para lograr aquello. Modelo de flujo de personal, cómo van cambiando. Y la planificación operativa integral, que tiene más movimientos. Dentro de esto tenemos también modelos, estos son los modelos operativos, y tenemos los modelos tácticos, que se ubican a nivel gerencial, como decíamos hace un momento.
Dentro de estas tienen que ver la cultura organizacional, el liderazgo, la innovación y el trabajo en equipo. También los modelos estratégicos. Esto va más hacia las acciones a cumplir. Todos estos cuadros también lo tienen en el texto. ¿Ya? Terminamos la unidad 1. Tenemos que ingresar a la 2. Muchas gracias. A ver, la unidad 2. Ingresaremos, aunque sea la mitad, hasta donde lleguemos. ¿Estoy compartiendo mi pantalla? ¿Se ve o no? Sí, doctora. No, doctora. ¿No? No, no se ve, No, doctor. falta, No se No ve. se ve la pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, iremos con esta. Ahora sí. Doctorita, Ahora sí. Sí, breve nomás, doctora. El análisis que usted ha hecho de esa temática es realmente un análisis cualitativo, doctora. Ahora lo entendí muy bien. Eso es la investigación cualitativa, doctora. Gracias. Se puede analizar depende qué quiere usted hacer. Claro. Porque yo no puedo medir, ¿verdad? No lo puedo meter a la balanza. No puedo utilizar un método. No puedo utilizar una estación total, ¿cierto? En ese proceso. Eso es cualitativo. Yo puedo valorar, ¿verdad, doctora? Ahora usted nos ha clarificado, doctor. Gracias. Depende qué es lo que quiere hacer. Eso sí le haré una acotación. En realidad las herramientas, y de hecho las herramientas que les estoy pidiendo y solicitando para el trabajo final inclusive, tiene un énfasis más positivista, porque la evaluación de personal que realizan nuestros colegas administradores es de un tinte más positivista, pues mide. ¿Qué se puede medir? Me va a decir usted. La producción, pues, y ese es desempeño de personal. ¿Cuántas ventas ha hecho en el mes? Se mide. Ahora, quiero averiguar, digamos, lo ideal sería hacer lo siguiente, que no lo hacen. No lo hacen por las características de las organizaciones. La mayoría de las herramientas e instrumentos, incluyendo los que tienen para el trabajo final, son de un tinte más positivista, porque así están diseñados. Nos van a dar un parámetro inicial de cómo va la organización, si el personal está cumpliendo las metas o no está cumpliendo las metas con la organización. Ahora, la mayoría de las organizaciones se quedan con esa información. Dice, ya bien, hemos cumplido, muy bien, está mal, ya, bueno, hay que exigirles. Y ahí lo terminan. O, estamos bien, en la evaluación de personal ha salido buen resultado, bien, felicidades. Me suena la misma evaluación que nos hacen, ¿no? Los estudiantes a los docentes, en la UPEA sobre todo. Una valoración cuantitativa netamente. Aunque tenga escalas, es cuantitativa. Aunque diga que es Likert, muy de acuerdo, menos de acuerdo, es igual cuantitativa termina siendo. Porque terminamos haciendo gráficos estadísticos al fin y al cabo. Y ahí nos dicen que somos buenos o malos docentes. Y eso es bien relativo. Hace un momento uno de ustedes decía, puede tener la experiencia, puede ser él, pero por ahí no logramos. Por ahí ese grupo humano no se lleva, porque sucede también. Los grupos humanos son variados. Ustedes han debido, los que son docentes, les ha debido suceder. No hay un curso igual. Hay todo tipo de grupos humanos. Hay receptivos, hay tranquilos, hay protestones, hay participativos, hay netamente activos, hay de todo. Un poco más, un poco menos, pero nunca son iguales. Pero la evaluación es estandarizada. Nos piensa medir de manera igual y nos mide de manera igual. Yo conozco a mis colegas, sacan la misma nota que yo y yo sé cómo trabajan algunos de ellos. Y yo también tendré mis fallas y debo tenerlas. Soy ser humano, ¿acaso soy ángel?
es que esa parte no ingresa a la evaluación de personal, solamente determina, bueno, hay que exigirles que produzcan más, hay que exigirles de por qué no están haciendo. Ahí termina, ese es el error. ¿Por qué? Porque el área administrativa tiene una visión muy positivista y neopositivista, hasta ahí nomás llegó. Necesitan el componente cualitativo, hay que entender por qué. Seguimos con el ejemplo que les di, seguimos viendo la pus, pero no vemos por qué. Vemos la pus, lo que hace el médico, antibióticos. Y ese es un caso que a mí me pasó. Pus, antibiótico. Me tuvieron 7 años con antibiótico en un seguro. Me crearon una resistencia a todos los antibióticos. Solo veían la pus. Y me crearon esa resistencia a los antibióticos. Yo solo acepto antibióticos de tercera generación. Tuve problemas con el COVID por eso. Porque la tal ivermectina, lo que sea que daba, no me funcionaba a mí. ¿Y todo por qué? Porque ellos solamente veían la pus. Y la mayoría de los profesionales vemos solo la pus. Hasta que llegó un médico y dijo, no, ¿por qué hay pus? Eso hay que ver. No curar la pus, sino por qué cada vez hay esta pus. Y ese sí se puso a ver y a entender el problema en sí, que era un elemento extraño, que había que extirpar. Sacaron, nunca más. Pero como profesional, la mayoría vemos la PUS y esto en administración de personal y en evaluación de desempeño hacen eso. Encuentran, hay PUS, bueno, hay que mitigar, curan la PUS con antibióticos. Estoy muy de acuerdo, doctora. Y no llegamos al fondo, al problema en sí. Y en eso consiste también lo de la tesis doctoral, hay que llegar al problema real, no a los síntomas. La mayoría miran los síntomas, no el problema. Me duele la rodilla, si me han visto soy gordita. Me duele la rodilla. La mayoría de los médicos, baje de peso. Baje de peso, eso me dicen. No quieren llegar al problema en sí. No llegan al problema en sí. Uy, me volví a la anterior diapositiva. No llegan hasta que un especialista llegó al problema en sí. Y recién aprendió una cosa que recién me entendí de niña. Recién me entendí. Llegó al problema real, que no tenía nada que ver con el peso. Y me dijo, cuando eras niña te pasaba esto seguro. ¡Ah! Sí, ¿cómo adivinas? Ahora entiendo por qué tú no te dedicas a hacer esto. Hasta yo también digo, porque no me dedicaba, me sentía incómoda. Sentía que, no sé, decía. Y le conoció a mi mamá, esta persona, y me dijo, hereditario, tu mamá es igual. Es una diferencia imperceptible. Y todos los médicos, el peso, haga dieta, haga dieta. Luego lo vio mi nieto. Me dijo, herencia atávica, me dijo, tus hijos faltaron. Mi nieto, el mismo problema. Si cuando eras niña te hubiesen detectado, te hubiesen corregido, no hubieses tenido ese problema. Entonces a mi nieto sí le han hecho el tratamiento y le están corrigiendo. A mí no, ya no se puede. Solo hasta los 8 años se puede corregir ese problema. Bueno, pues yo viviré con ese problema. Y así que cada medicucho que me encuentro y me dice, ay, y a cualquier persona, ay, un poco me duele mis rodillas, el peso. Miro y digo, no, no es eso. Es el síntoma, no es el problema. Y en eso consiste también las investigaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lleguemos al proceso de la gestión humana, admisión y organización. Uno de los primeros elementos en el proceso anterior que vimos. Selección y admisión personal. Es lo que hacen con nosotros, ¿no? Cuando nos contratan. Eso vamos a ver. La administración del recurso humano se basa en el cumplimiento de las prácticas y políticas. Hay antecitos de esto.
En este material he tratado de hacer una conjunción. El texto azulito, sus diapositivas azulitas. El texto verde, sus diapositivitas son verdes. Así para que empiecen a engranar y sea más atractivo, ¿no? No solo un color ahí. Primero, la administración de este recurso humano se basa en el cumplimiento de prácticas y políticas necesarias para el trabajo de las personas. Para lograr esta administración, es necesario considerar diferentes procesos. ¿Ya? Primero, aquí tenemos, hay que atraer a los, ¿qué es lo que hacemos primero? Decía alguno de los autores, hay que atraer a los candidatos calificados a una organización. El reclutamiento consiste en la conjunción de técnicas y procedimientos que pretende atraer a los candidatos potencialmente calificados, capaces de ocupar puestos dentro de una organización. También otros definen como un sistema de información por el cual la información divulga primero en el mercado la necesidad de contratar personal y ofrecer la oportunidad de empleo que pretende llenar. Para esto se necesita anunciar un puesto en el mercado, luego atraer a los candidatos para disputarlo. Lo de malo que en nuestro contexto político, social, económico, no sucede esto en la vida real. Más prima, como es la muñeca partidaria, el compadrerío, todo menos lo que debería de ser. Actualmente venden cargos, ¿no es verdad, doctora? La máxima autoridad ejecutiva, a través de palos blancos, Sí, venden cargos, ¿no? en Por todo 3, lado. 6 sueldos. O sea, es una vergüenza total. Bueno, en la teoría nos dicen que la organización busca el mejor personal para su empresa. Bueno, yo siempre leo y digo, bueno, eso será en otros países, digo, porque lastimosamente mi querida Bolivia, bueno, por condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y de todo, no sucede eso. Y eso sucede en casi en todos los lugares. Menos en donde he visto que no sucede tanto es en la empresa privada. Pero también los sueldos en la empresa privada hay mucha inestabilidad, dado los factores políticos, económicos, sociales, legales y demás. Y la remuneración no es acorde, tienden a explotarnos. O ahí sí me ofrezco a decir, Y hay veces, yo puedo ayudar en esto. ¡Guay, qué bien! Sí, en esto también, en esto. Sí, felices, me aceptaría toda la ayuda vida por haber, pero no condice la remuneración. Ese es el problema en la empresa privada. Pero eso sí, trata de seleccionar a lo mejor que puede dentro del parámetro presupuestario que tienen también. Sí, ¿qué me decía? y muchas veces el dueño o tu jefe llega a ser el mismo día, llegas a trabajar con el mismo día, y como usted ha dicho, ese clima laboral es pues como estar en el infierno, en el Sí, sector privado. depende, pero he tenido la suerte yo de trabajar en organizaciones privadas, pero depende, la verdad es la verdad. En una organización, una de las primeras que trabajé, que era privada, al inicio de mi carrera trabajé en organizaciones privadas. Y cuando llegué a la organización pública me quería morir por el desorden que existía. Estaba acostumbrada a otro sistema. Tuve la suerte de trabajar y también creo que las autoridades que estaban en esos momentos eran personas que habían leído mucho, que estaban formadas, que conocían todo este tipo de material y potenciaban a su personal. Aprendí muchas cosas, me enseñaron muchas cosas y potenciaban esa capacidad que yo tenía o que teníamos varios. Y si bien es cierto, a veces no nos estimulaban con el factor de remuneración, sí nos hacían muchas consideraciones en cuanto a permisos, solicitudes de algún tipo de capacitación también. Proveían eso por los convenios que ellos tenían. Pero esa misma institución llegó a trabajar mi hija años después
y me contó todo lo contrario, las autoridades habían cambiado, casi todo el personal había cambiado y realmente se había convertido en todo lo contrario. Y ella me contaba y me decía, no, es así. Y yo decía, qué diferente. Lo único que sí seguían potenciando era la capacitación del personal, porque también le proveyeron que siga estudiando ella y le mandaron cursos constantes que tenía que estudiar. Entonces, sí, a teletrabajo, que es educación virtual, ya recibía para esos años ella. Eso sí, habían conservado, pero ya con un tinte más de explotación que de ese tipo de comunidad, porque yo recuerdo que llegábamos a formar una comunidad que era diferente. El otro ya no era una comunidad, era una competencia, era un clima organizacional horrible se había convertido, porque también las autoridades eran otras y las visiones de esas otras autoridades también eran muy diferentes. Entonces dije, qué pena que se convirtió en eso esa organización. Y bueno, pues me dio muchísima pena. Al día que fui a trabajar por primera vez a la empresa pública, aparte de docente, ¿no? Porque esa es otra faceta muy diferente también. Realmente me puso muy inestable la forma en que se administra el personal, la forma en que seleccionan al personal, la forma en que todo era de cabeza, un desorden total, un caos total, existían demasiado personal y todos haciendo una misma labor y habían acciones que se deberían realizar y nadie hacía esas. El jefe de personal andaba más perdido en el espacio y era un total desorden. Yo decía, si esto es lo público, y ahí era todo lo contrario, ¿no? Si produces, o sea, mis compañeras eran, no, no digas, nos va a decir que nos quedemos, pero sería interesante que hagamos, cállate. Y a veces me gustaba hacer algunas cosas y empecé a sufrir eso, lo que se llama, ¿no? Lijarte el piso, el bullying, de lo que vamos a ver, he sufrido también. Entonces decían, no, Dios, es todo lo contrario esto. Entonces, lastimosamente, bueno, pues esto es lo que en teoría debería de ser, pero que no es. Pero alguna vez nos tocará hacer, ¿no? En nuestra vida real no es. Los candidatos dentro de una organización, para promoverlos o ser transferidos a otras actividades más complejas o más motivadoras, se hace un reclutamiento interno. Debería de hacerse y eso no se hace. Y si se hace mal. ¿Qué es el reclutamiento interno? Los puestos vacantes, o sea, sugieren los especialistas que si hay un puesto vacante, deba ser cubierto por alguien del personal interno, que ya tiene experiencia, que ya sabe y que puede ser promovido. No surge, y no surge por capacidades en nuestro contexto. En nuestro contexto surge por muñeca, compadrerío, y no voy a entrar a otros detalles mucho más burdos y horribles que existen. También he vivido dentro de esto esa experiencia negativa y en cuanto a investigaciones de género, que alguna vez me encantan hacerlas en organizaciones. Yo alguna vez decía, se tienen que acabar todos los varones para que tengan la posibilidad de que me vean a mí para que sea directora. ¿Todo por qué? Porque es mujer. Eso también. Recordando lo del día de ayer, que es Día de la Mujer. Yo soy la primera que detesto que manden flores, felicitaciones. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Si somos discriminadas. Si primero será cualquier varón a ti. ¿Por qué? Bueno, pues porque el varón se va de farra y XXXXX, mejor no digo qué. Y tú no. Y si quieres acceder, bueno, pues tienes que hacer XXXX también, pero solo por tu capacidad, más allá de tu género. Difícil, difícil. Nos tiene miedo también. Entonces, hablando de Día de la Mujer, bueno, pues es una de las cositas que hay que cambiar, de muchas cositas que tenemos que seguir cambiando y no sé para qué felicitarnos. Como alguien me decía, felicidades, ¿por qué? ¿Por el acoso?
por las violaciones, por la discriminación, por el salario no justo. ¿Por qué me estás felicitando? Y me digo, perdón, me dijeron. ¿En serio? Le dije. ¿En serio? ¿Por qué me felicitas? Porque las colegas que son mujeres van a decir mucho de sus testimonios. Que ahora que soy mayor soy feliz, digo. Que más bien descanso. Ya no tengo ese tipo de acosos horribles que existen. Y que tienes que ir escapando de eso. Es horrible en la vida real. Bueno, debería de ser el reclutamiento interno. Los candidatos ya son conocidos por la organización, por eso, porque ya los conoces, ya sabes cómo actúan. Ellos también ya conocen la organización, ya saben qué van a hacer y se van a adaptar muy bien al cargo. Debería de ser un reclutamiento interno. Y luego de ser interno, si es que no encuentra el personal, recién un externo. Para los puestos vacantes que son seleccionados e ingresan a la organización. Se reclutan del mercado. Hay varias formas de reclutamiento también. Y para diversas oportunidades. ¿Qué tenemos? Una estrategia, tiene que ver el reclutamiento de personal con la estrategia organizacional, con el saber qué cosas estamos buscando, qué características queremos del personal, y asegurarnos que encontremos el personal idóneo, basándonos en lo que ellos pretenden aportar y evitando sobre todo el conflicto con este tipo de personas. Y las entrevistas deberían de girar en torno a eso. Y aquí tenemos el reclutamiento interno y externo, basado en la necesidad, en las fuentes apropiadas de dónde buscar esos empleados, en los perfiles que deberían de tener esos cargos, y con el fin de reclutar a los candidatos para seleccionar los talentos idóneos para que contribuyan con nuestra organización. Bueno, lamentablemente no tenemos eso. Lo que se sugiere y lo que nos sugieren los textos es para publicar un anuncio, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Dice. Bueno, pues publique un anuncio en el periódico. Utilice este método AIDA. Bueno, eso nos sugieren de hecho, Chavenato nos sugiere, pero yo digo, ahora hay herramientas publicitarias mucho más interesantes de trabajar desde otro tipo de enfoques, pero AIDA sigue siendo una herramienta clásica para generar anuncios y efectiva relativamente. AIDA es el acrónimo de atención, interés, deseo y adquisición. Su anuncio debe llamar la atención, debe generar interés en la persona idónea, el deseo de participar en nuestra organización para que luego nos visite. Así que los anuncios deben ser generados para lograr eso. Y en el periódico vemos algunos anuncios bien interesantes desde el diseño. Y algunos que son recontra abusidos y dices, ay, yo no quisiera, si el anuncio es así, ¿cómo será la organización? Entonces vemos eso. Otra, agencias de reclutamiento. Esto existía antes mucho. Ahora ya se han ido perdiendo. Eran agencias que tenían un banco de datos y ellos se encargaban, cuando utilizaban las empresas estos, cuando querían mantenerse anónimas por cuestiones del personal, ¿no? Para que el personal no diga a mi amiguito, a mi compadre, a mi ahijadito, y mantenerse neutros, además el tiempo que las personas estén visitando, tomando exámenes y demás, contrataban estas empresas. Y ellos ya tenían bancos de datos y aún así, si les faltaba contratar, ponían anuncios y uno no sabía de qué institución es. Hasta la última entrevista no sabías de quién era. Recién decían en los últimos seleccionados, decían, bueno, es de esta empresa y queremos para esto, para esto, para esto, y estas son las funciones. Pero los primeros indicios de selección no se sabía quién era y el anonimato es lo que también les interesaba a estas organizaciones. ¿Quiénes pagaban este tipo de, no sé si siguen pagando? Creo que sí, ya no hay mucho, pero, porque ahora he visto Talento. Antes era Prince Waterhouse, creo que se cerró. Ahora Talento veo como una agencia de reclutamiento. Y eran empresas como Soboce, cervecería, ese tipo de empresas grandes contrataban estos servicios.
Contactos con universidades y agrupaciones. Es un buen lugar. Mandaban en la universidad que yo he estudiado, mandaban muchas instituciones, no publicaban. Mandaban anuncios a las universidades y decían primero como pasantes y luego dependiendo de del desempeño lograban contratar. Ahora esto también ya se ha convertido en un pasanaco de pasantías de 3 meses, pero hay organizaciones que cuando encuentran un verdadero talento deciden firmar con esa persona. Va a depender mucho y eso a los jóvenes les digo. Eh, Veo anuncios en los grupos de Facebook, dicen, pasantía, no quieren ni siquiera pagar, dice. Aprende, no sabes nada. Ve 3 meses, empápate de la realidad. No todo lo que has visto en la universidad es cierto. Las teorías dicen una cosa y la realidad te enfoca otra. Además que te van a enseñar. Aprende. Demuestra. Luego que te seleccionen, demuestra que eres capaz para que te quedes. Demuestra que eres el personal idóneo para quedarte. Y que no quieran volver a mandar otra pasantía. Pero nuestras generaciones de cristal quieren cobrar, pero no quieren hacer nada. Y terminan las empresas rechazándolos y mandando otra pasantía. Y eso es perjudicial para la empresa, porque hay que capacitar constantemente. Y eso termina molestando. Entonces, las universidades eran un buen lugar donde se podía acceder a ese tipo de pasantías primero, que podían convertirse en contratos luego. Ahora, en un ratito, agregué algo que no debía. Muy bien. Carteles, ¿no? Anuncios que se colocan en las calles, volantitos y demás. Presentación de candidatos por personas, o sea, les recomiendo, lo conozco de otra institución, es lo clásico, ¿no? Se ha convertido, no con las características idóneas, sino porque es mi ahijado y porque me paga o porque es del partido y demás cuestiones. Archivos, deberían de tener archivos y de los archivos llamar. Antes, pero había esto, yo me acuerdo. Yo dejaba mis currículos cuando era bien jovencita. Después de 1 año, 2 años me llamaban. ¿Dejaste tu currículum? ¿Estás trabajando? Me decían. Entonces quiere decir que las organizaciones mantenían un sistema de archivos. No sé cómo irá ahora, si tendrán. Debería de ser mejor, ¿no? Debería ser digitalizado ya el archivo. Reclutamiento virtual. Entonces ahora eso también está funcionando muy bien. Ahí publican en diferentes redes sociales, esa es su necesidad, o capturan desde LinkedIn, también he visto alguna vez. Ahora, ¿qué es lo que generamos cuáles son los procesos? Primero, necesidad de una vacante, o sea, hay una necesidad. Luego hacemos la planificación del reclutamiento y la selección. Llamamos a los postulantes, recepcionamos las candidaturas, seleccionamos, hacemos la preselección, las entrevistas y pruebas, comparación de candidatos de acuerdo a las entrevistas y a las pruebas, verificación de las referencias, decisión de línea, o sea, decidimos contratar entre el equipo que selecciona personal. Comunicación a los postulantes, la elaboración de los informes para la contratación de personal y terminaba con los procesos de inducción, ¿no? Los procesos de inducción que algunos funcionan muy bien y algunos realmente son una pena y algunos ni existen. ¿Dónde voy a trabajar? Allá. No saben ni dónde, no te dan ni el material, estás mendigando, alguna vez me pasó eso, mendigando, ahora dónde me siento, me inventaré. A ver, ir a traer, he aprendido hasta conocer depósitos para traerme mi escritorio, mi sillita. Pedía mi material y me llegaba después de 3 meses, mientras tanto hacía con mis cosas.
computadora, yo necesito computadoras especializadas para mi trabajo, pero ahí está también, no me sirve. Yo necesito una que pueda cargar estos programas que necesitan memorias individuales, no memorias integradas y, ay, me sabe llegar después de 6 meses el equipo. Mientras tanto, bueno, pues con mi compu, explotando mis recursos, así en la vida real nos pasa, ¿no? Y aquí desarrollando cada uno de ellos. Necesidad de una vacante, aquí hacemos la planificación estratégica de acuerdo a la planificación estratégica de nuestra organización, qué requisitos debe tener el personal que vamos a contratar. El reclutamiento, primero se constata si la necesidad es real o es porque alguien quiere poner porque es su ahijada. Pertinencia del perfil, hay que diseñar el perfil para el cargo. Confirmar si hay recursos para la contratación. Dirigirlos después a hacer reclutamiento. Definir qué tipo de proceso vamos a realizar, la magnitud, o sea, corto, selección, contratar empresa y qué parámetros de medición vamos a tener. Esta es una visión netamente positivista, por si acaso. Por si acaso. Llamamiento, postulaciones, el anuncio por diferentes canales, la recepción de los candidatos, la preselección, seleccionamos, ¿no? Los que cumplen requisitos y los que no. Y para que continúen en el proceso, programamos y agendamos las entrevistas. Las entrevistas deben ser entrevistas en profundidad. Bueno, en eso sí he tenido mucha experiencia también. He tenido reclutadores desde los más capísimos hasta los que no sabían qué me iban a preguntar. ¿Qué tendrían que haberme preguntado? Primero, qué trabajos, que la capacidad de trabajos bajo presión que se tiene, dependiendo si el cargo es ese, ¿no? Entrevistas no estructuradas, preguntas no previstas puede también. Deben tener una guía. De esa guía hay otras preguntas que surgen, que no están en la planificación, pero que surgen de acuerdo al candidato. A eso se refiere con entrevistas no estructuradas. O también entrevistas estructuradas, siguen un guión. Entrevistas mixtas es lo mejor. Partes con un guión previo, pero de acuerdo al caso, identificas qué cosas más preguntar. Y a veces te das cuenta de que las personas tienen diferentes talentos. Tienes que llegar a determinar los talentos, no solamente el currículum. Y la capacidad hay otras entrevistas que te dan solución de problemas. Alguna vez me dieron eso. Era, mira, te vamos a poner un caso. ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Cómo reaccionarías? Y evalúan tu forma de reacción al problema. En este tipo de entrevistas se hace una planificación previa. Hay que buscar un ambiente cómodo de diálogo, donde se prioriza la comunicación no verbal. Y cuando a uno nos entrevistan, hay que aprender también a manejar la comunicación no verbal adecuada para que nos seleccione. Al terminar la entrevista, valorar al candidato sobre la información que nos han dado y realizar un informe. También pueden realizarse pruebas o test. Han debido alguna vez pasar por esta tortura, ¿no? Realmente, ay, mi cabeza me sabe terminar. Generalmente estos test en Pricewaterhouse he hecho. Dios mío, mi cabeza sabe estallarme para el colmo con tiempo. Yo decía, ni Harvard creo que me toma el examen así. Entonces, estos test psicológicos que los preparan, sí, generalmente psicólogos organizacionales tienen que ser, ¿no? Eso no es psicólogo clínico, sino el que están especializados en reclutamiento de personal. ¿Qué se hace antes de la entrevista, durante la entrevista y al finalizar? Eso ya lo vimos, ¿no? Antes, hacer un cotejo de lista de qué cosa tenemos que hacer. Durante, crear un clima para la entrevista. Ya teníamos que salirnos. Exponer las ventajas de la compañía, permitir preguntas, qué queremos saber, preguntarle y qué aspiraciones tienen ellos. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué piensas lograr? Es que precisamente estábamos subsanando este ítem. ¿Qué ocurrirá después de la entrevista? O sea, ¿qué piensas hacer? Y al final de la entrevista elaborar informes.
Ya. Esta parte lo dejamos para el día de mañana. El día de mañana terminamos esta unidad y empezamos la siguiente unidad también. ¿Ok? Aunque estamos en buen camino. Necesitamos terminar hasta la unidad 2 para el primer cuestionario. ¿Ok? Es que estamos en buen tiempo. Listo. Si tengo alguna duda, comentario para ir cerrando ya la sesión. Benigno está levantando su mano.